bien. Gracias, Marcelo, por ser ahí un canal de bendición en esta tarde. Si tienen la escritura, vamos a estar hoy también estudiando el Evangelio de Juan. Hemos estado acá tratando de ir estudiando unos pasajes del Evangelio de Juan que son bien conocidos por todos nosotros. Hoy me gustaría abordar el capítulo 4. Todos conocemos ese encuentro de la mujer samaritana con Jesús. Es un capítulo bien bonito porque hace una de las cosas que a la mayoría de nosotros nos cuesta hacer, pero es bien importante para curar, para sanar, para experimentar cosas nuevas. Y es lo que en hebreo se conoce como el bitul. Bitul se puede traducir como la aniquilación. Otra palabra que a mucha gente no le gusta es la destrucción. Pero es importante entender algo. Cuando lo que conocemos nosotros se está destruyendo, es porque vienen cosas nuevas. Por eso cuando las personas nos aferramos a algo y no lo queremos soltar, nos privamos de experimentar cosas nuevas. Bitul es aniquilación, y los rabinos o la gente que le gusta estudiar la mística hebrea lo relaciona primordialmente con la aniquilación del yo o del ego. De hecho, cuando uno permite que el ego sea destruido, emergen cosas nuevas. Siempre que los patrones son quebrados, patrones es cosas que hacemos sistemáticamente, y es más, lo hacemos sin tomar conciencia de ello. Cuando lo que hacemos usualmente, o cuando nuestros patrones son quebrados, emergen nuevas cosas. ¿Okay? El bitul o la aniquilación es un proceso doloroso pero liberador. En el pasaje de Yeshua con la samaritana sucede un bitul o una aniquilación de varias cosas. Bueno, la primera de ellas es que Jesús está hablando con una mujer. Entonces, la destrucción de que la mujer es menos que el hombre se da. Lastimosamente, por ejemplo, en una cultura como El Salvador, todavía hay gente tan machista que piensa que la mujer está abajo del hombre. Y a veces la iglesia o el protestantismo o el catolicismo romano se encarga, o diferentes formas de religiones se encargan de poner a la mujer abajo. Por ejemplo, hay ciertas sinagogas donde no hay rabinas. Yo no sé qué están esperando las sinagogas para que haya rabinas. O iglesias en las cuales no hay pastoras, a saber qué están esperando para que haya pastoras, ¿verdad? O no sé cuándo estará la primera papisa, aunque dicen que en la historia hubo una papisa. No sé si han escuchado eso, que en la historia hubo una papisa. Pero el punto es, para que emerja lo nuevo, tiene que haber una destrucción de las formas que ahorita conocemos. ¿Okay? En este capítulo, Jesús se pone a hablar con una mujer. Eso es inaudito, y más que la mujer es samaritana. Y judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Y pasa algo también interesante, que es a esta mujer a la cual Jesús le va a revelar algo, un yo soy de los tantos que aparecen en el Evangelio de Juan. De hecho, el Evangelio de Juan, ¿por qué es tan bonito? Porque el Evangelio de Juan es un evangelio místico. De hecho, si uno lo lee, y sería bueno que usted lo fuera a leer, Juan lo organiza en base a todas las fiestas hebreas. Siempre que va narrando, siempre narra, era tal fiesta. Y si uno sigue leyendo, de repente Juan dice, y era la otra fiesta. Uno sigue leyendo y era otra fiesta. Y Juan se caracteriza porque nos presenta a un rabí de Nazaret bastante místico. Es decir, es alguien que habla con mucho misterio, muy crípticamente. Y en este pasaje vemos entonces, entre muchas cosas, que Jesús no tiene ningún problema en hacer que una mujer samaritana sea una enviada de él. De hecho, la palabra enviada es apóstol. Un enviado es un apóstol, es un emisario. ¿Y quién fue el emisario o la emisaria que fue a llevar las buenas nuevas a la región de Samaria? Una mujer. ¿Okay? Lo digo porque en el mundo protestante hay un gran debate, dos corrientes teológicas.
Una se llama, creo que en español sería como igalita, y como igualdad, ¿no? Otra es complementarismo, o no sé si esa es la palabra adecuada en español, vea. Pero igual, en ciertas teologías, particularmente católicas, protestantes, la mujer no está a la altura del hombre. En el pensamiento hebreo, la redención vendrá cuando la luna alcance al sol, cuando el brillo de la luna sea igual que la del sol. Es el lenguaje simbólico para decir una cosa: la estatura de la mujer debe de ser igual que la del hombre. Así que, por ejemplo, parejas que no están dispuestas, o hombres en una pareja que no están dispuestas a ver a la mujer como su igual, es bien difícil, sumamente difícil que funcione. Y si funciona es porque de alguna manera la mujer, ni modo, le va a tocar ser como la luna, una luz disminuida. Pero los sabios decían, la redención final vendrá cuando la mujer alcance la misma estatura que el sol, cuando la luna sea igual que el sol. Aquí lo que vemos es una aniquilación primero de que la mujer es inferior al hombre. Tal vez otro día podemos hablar de eso, pero para los que aquí estamos, ¿en qué nos incumbe eso? Nos incumbe en que al menos las parejas que yo veo acá, debemos de cambiar nuestra manera de ver a la mujer, los hombres, y considerarlas como copartícipes, como coherederas. De hecho, ese es un lenguaje que aparece también en la Escritura. Aparece, por ejemplo, en Pedro aparece, ustedes deben de tener a sus esposas como coherederas, como copartícipes. Eso es una idea muy, pero muy importante. Es bien difícil que en una pareja haya bendición, haya abundancia de todo tipo, material, espiritual, emocional, de dinero, de lo que sea, si no hay un común acuerdo. Muy, pero muy difícil. También para las chicas que están acá, que están solteras, deberían de aprovechar que están sin compromiso para ponerse a pensar, si se van a ligar a un hombre, que no sea un machista. Un machista es alguien que va a pensar que tú eres inferior a él. O sea, si algo pasa en el ministerio de Yeshua es que trae unidad entre hombre y entre mujer. Pero no solamente pasa eso, pasa una de las aniquilaciones más fuertes que puede haber, y la quiero leer. Está en el 4 y se encuentra en el versículo desde el 20, lo voy a leer. Dice el 4:20, bueno, 4:19, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y por eso entrar al mundo de la mística no le gusta a mucha gente, porque el mundo de la mística lo que hace es aniquilar. Aniquila los patrones que tenemos para que emerjan nuevos patrones. El patrón de a dónde es el lugar correcto para adorar es un patrón que todavía persiste. Cuénteme si el lugar correcto para adorar es Jerusalén. O cuénteme si el lugar correcto para adorar es la Meca, allá en el mundo del Islam. O cuénteme si el lugar correcto para adorar es ir a la India, a los Himalayas, o vamos a Nueva Delhi, y entonces vamos con los yogis. O dígame si el lugar correcto para adorar es Machu Picchu. Podemos ir también allá. O si el lugar correcto para adorar, vamos a México, a las regiones indígenas, que hay uso de ayahuasca, uso de peyote, los chamanes. ¿Dónde es el lugar correcto para adorar? Podemos ir también, y cada quien tendrá una respuesta. Podemos ir con pastores, y cada pastor le va a decir que su iglesia es el lugar correcto para adorar. Y le va a decir, sorprendente, y le va a decir que si usted se mueve a otra iglesia, se quedó sin salvación. Si usted se mueve a otro local que no sea el de él, usted está fuera ya de su cobertura, y que Dios ya no le va a oír, Dios ya no le va a responder, Dios ya no le va a ungir, Dios ya no le va a visitar. Y eso que no importa si la otra iglesia a la cual se va a ir es protestante, solo que es de otra denominación. No se diga si usted le dice, mire, he pensado moverme a los testigos de Jehová. No, ahí lo manda al infierno, directamente, ¿ok? Y el testigo de Jehová hace lo mismo, ¿ok? Y de la misma manera, si usted va con los mormones, hacen lo mismo con el protestante. Hay un lugar correcto para adorar. La mayoría de personas tiene patrones de pensamiento que cuando viene la luz del reino de Dios, por eso la gente prefiere estar en la religión, porque la luz del reino de Dios derriba toda barrera religiosa. En el reino de Dios hay lugar para todas las almas. No importa si son de Samaria
o si son de Jerusalén. No importa si adoran en el monte Gerizim o adoran en el monte donde están los levitas, descendientes de Aarón. De hecho, hay personas que se mueven al movimiento mesiánico y se enamoran tanto del movimiento mesiánico y están clamando por un templo físico en Jerusalén. Temo decepcionarlos, pero Jesús tampoco es esa la posición del rabino nazareno. O sea, él lo tiene muy, pero muy claro. Para él, a lo que la mujer le dice, Señor, ¿a dónde es el lugar correcto para adorar? Él lo tiene muy claro y le va a responder con algo que hasta el día de ahora hace que la gente religiosa trague grueso. Se enojen, nos maldigan, ¿verdad? Nos excomulguen, se jalen los pelos, digan, ya no le habla a Kenneth, porque Kenneth está diciendo cosas. La verdad que por eso abrimos la Biblia para que lo vean, o sea, para que nos situemos y miremos con nuestros ojos. Y si aquí la mujer le está haciendo esa pregunta, ¿dónde es lo correcto adorar? Pero para eso hay que romper un patrón. Hay personas que creen que yendo a la playa no puedo adorar a Dios. Y dice el pastor en un día domingo, el domingo es para venir al culto a la iglesia. Pero ¿y de dónde saca semejante tontera? ¿Que acaso Isaías no dice, toda la tierra está llena de su gloria? Y no hemos llegado al Nuevo Testamento, es decir, estamos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento ya hay un visionario como Isaías que va a decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. La tierra entera está llena de su gloria. La playa está llena de su gloria. Solo falta que usted diga, ¿y a dónde surfeo? ¿En el Majagual o en el Sonte? ¿Qué? Es decir, solo falta que pensemos que el mundo espiritual es como el mundo físico, que busca un lugar a donde hay olas. En el mundo espiritual en todos lados hay olas. Esa es la diferencia entre lo espiritual y lo físico, que en el mundo espiritual no hay distancia, en el mundo físico sí hay distancia. Por eso yo me siento separado de usted. Por ejemplo, de él me separa 1 metro, pero en el mundo espiritual somos uno. Por lo tanto, lo que hace este tipo de conversación para el que es religioso, y es más, el que no ha tenido la experiencia del reino de Dios, el que no ha tenido la experiencia del reino de Dios se siente separado. Por eso se siente separado el testigo de Jehová, por eso se siente separado del mormón, por eso se siente separado del mesiánico, por eso se siente separado del budista, por eso se siente separado del taoísta, por eso se siente separado del chamán. Se siente separado porque no conoce el reino de Dios. Ese es el punto. Es más, el otro le da miedo, imagínense. El otro le da miedo, la otra le da miedo, le teme. ¿Y a qué le teme? Le teme a lo invisible. Le teme a un lugar en el que ya no hay espacio. Y nos damos cuenta que todos, literalmente, como cantamos acá, Adonai Echad, el Señor es uno, es uno, es uno. No hay nada más fuera de Él. Por lo tanto, la mujer está haciendo buenas preguntas, pero tiene enfrente no a un líder religioso. Tiene enfrente a alguien que, es cierto, ciertas cosas que él dice son como fariseo, pero en otras cosas tiene un pensamiento esenio. Es bien difícil agarrar a Jesús y ponerlo como esenio. Algunas cosas de él son esenias. Ponerlo como fariseo, algunas cosas, por ejemplo, él cree en la resurrección entre los muertos, eso es fariseo. Pero Jesús no es ni saduceo, ni fariseo, ni esenio, ni sigue a Shammai, ni sigue a Gilel, ni es elote, ¿ok? Ni come elote, sino que come shawarma, ¿no? Es decir, él es una persona que es muy difícil encasillarla, porque es alguien que se puede mover en cualquier lugar sin perder su centro. Y esto es muy importante. Cuando tú tocas el reino de Dios, tienes libertad para moverte en cualquier lugar sin perder tu centro. Pero no perder el centro significa, ya estoy en contacto, conozco el reino de Dios. Por eso la gente dice, uy, si se va para allá se lo va a llevar cualquier viento de doctrina. Si tú no conoces el centro, te va a llevar cualquier viento de doctrina. Pero el centro está en todas partes. ¿Por qué? Porque el centro eres tú. El centro es a donde tú vas. Yo me muevo a otro lugar, el centro va conmigo. Yo me muevo a Estados Unidos, el centro va conmigo. Yo me muevo a otra denominación, el centro va conmigo. Yo estoy estudiando otra cosa, el centro va conmigo. ¿Por qué? Porque el centro eres tú. El centro siempre está donde estás tú. Lastimosamente el ser humano lo ha perdido. Y por lo tanto, lo que la samaritana le va a preguntar a él y lo que Jesús le va a contestar, nos vuela la cabeza. Y claro, así alguien dice, ¿y por qué matan a Jesús? Por el perdón de pecados. Mire, a Jesús lo matan porque cae mal. Lo matan.
Lo van a tener que matar. En confabulación el poder político y en confabulación del poder religioso. ¿Por qué? Porque tanto el poder religioso como el poder político te quiere controlar, te quiere dominar. ¿Cómo? Amarrándote a un lugar. Por eso Jesús no está amarrado a ningún lugar. ¿Quieres andar con Él? Tienes que moverte. ¿Okay? Las zorras tienen guarida, las aves tienen nido, pero Él no. ¿Por qué? Porque es alguien que tiene la libertad de moverse donde quiere. ¿Acaso no es eso libertad? Viene el Evangelio de Juan y dice lo siguiente: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero la gente no es libre ni para cambiar de denominación. La gente no es libre para ir a celebrar el culto con quienes ellos quieran, cuando ellos quieran, como lo deseen. Si quieren bailar, baila; si no quiere bailar, baila; si llora, llora; si no llora, no llora; si se menea, se menea; si no se menea, no se menea; si medita, medita; si no se medita, no medita; si ora, ora; si reza, reza; si eleva el kiddush, lo eleva. Haga lo que usted quiera. Si el Hijo os libertare. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que la mayoría de personas no conocen al Hijo, conocen una religión, tienen una religiosidad, tienen una iglesia que salva, no tienen el Hijo, o sea, no han conocido al Hijo. El Hijo es libre. Por eso Él dice: las ovejas de mi rebaño entran por la puerta y salen. Usted entra a una iglesia y ya no sale, porque la puerta la cierran para que ella no salga. Ay de aquel que se va, es oveja negra. Ay de aquel que se va, ya no le van a hablar. Ay de aquel que se va, hoy se fue al dominio del diablo. Y así le meten miedo a la gente. Le meten miedo a la gente, ¿ok? Diciendo: este es el lugar correcto donde hay que adorar. Pero pasa un pequeño problema, que en el mundo espiritual no hay lugar, porque el reino de Dios está en todas partes. Y el reino de Dios es para todos. Y esto tiene un montón de connotaciones. Por tanto, cuando yo separo, por eso después a mí me cuesta recibir una sanidad. ¿Por qué? Porque ya en mi mente una sanidad solo es para alguien muy espiritual. La sanidad es para las prostitutas. Y eso es lo que deja Jesús en claro. Yo no he venido a llamar gente sana, he venido a llamar gente enferma. Yo no he venido a llamar justos, he venido a juntarme con pecadores. Realmente el reino de Dios es bien escandaloso, es un gran escándalo, pero cuando uno lo comienza a encontrar, uno se siente libre. Es más, de las tonteras que hablan de uno más se ríe. ¿Okay? ¿Por qué? Porque eres libre. De hecho, no te interesa lo que la gente diga de ti, porque lo que tú has encontrado es la perla de gran precio. Y cuando tú encuentras la perla de gran precio, es decir, si tú conoces lo que has encontrado, es una vivencia, es una perla, que tú estás dispuesto a vender todo lo que tienes con tal de adquirir ese tesoro. Ya lo que alguien más te pueda decir, lo que alguien más pueda pensar, te tiene sin cuidado. Pero la mujer no, la mujer está esclavizada. Yo quiero que tú me digas, aquí o allá, o es aquí o es allá. Y la respuesta de Jesús va a ser, realmente, es una respuesta de aniquilación del lugar. Mientras nosotros no estemos dispuestos a romper patrón de lugar, no podemos ver el reino de Dios. Hay una frase que me encanta: aquel que ve a Dios en un solo lugar es porque nunca lo ha visto. Aquel que no ve a Dios en el Majagual es porque nunca lo ha visto. Aquel porque no ve a Dios en el Zonte es porque nunca lo ha visto. Aquel porque no ve a Dios en el Machu Picchu es porque nunca lo ha visto. Aquel que no ve a Dios en la Meca es porque nunca lo ha visto. Aquel que solo ve a Dios en el monte Sión es porque nunca lo ha visto. Y no son ideas mías. Isaías lo tenía claro: toda la tierra está llena de su gloria. No es idea mía. Lo que pasa es que tenemos una mente tan cerrada, pero tan cerrada, que después creemos que nosotros somos los dueños exclusivos del lugar. El lugar, por eso Jesús también lo tenía claro. ¿Cuál es el macón? En hebreo el lugar es macón. El macón está en tu casa. Cuando tú entras a tu aposento, cierras la puerta y tu Padre que está en lo secreto, lo que haces en lo secreto te lo va a recompensar en público. Es más, el lugar, por ponerlo de esta manera, ¿y cuál es el mejor lugar? Es que el mejor lugar siempre será en lo secreto de ti. Cuando tú quieras, donde tú quieras, a la hora que tú quieras, porque es tu lugar, es tu aposento. Ese es el punto de Jesús de Nazaret. El punto es que el lugar eres tú. El punto es que el centro eres tú. El punto es que eres tú el templo. De hecho, también en Juan lo dice. Miren, el Evangelio de Juan, en los primeros 4 capítulos, si lo entendiéramos, se acaba la religión. Como la conocemos, se la acaba.
Primero porque el templo, vienen los fariseos, se enojan y les dicen que el templo fue construido en tanto, y viene Jesús y dice, derriben este templo. Y no entienden que Él está hablando de su templo, de su santuario. Imagínense, nos derribamos ahorita las campañas de recolección de fondos para hacer un nuevo templo, ya a la gente no le gusta, la gente se molesta, el pastor se enoja, la familia pastoral se molesta, el rabino se molesta, el cura se molesta. En los primeros 4 capítulos de Juan, Jesús ya dice, miren, a mí me van a matar porque todos los patrones de su época, es que no hubo uno que no se lo echara, lo derribó todo, lo derrumbó todo. ¿Y por qué lo derrumba? Porque si no lo derrumba, no puede entrar el reino de Dios. Si tú no derrumbas lo viejo tuyo, no puede entrar el reino de Dios, no puede entrar, tienes que derrumbarlo. Y eso da miedo. ¿Y por qué da miedo? Porque es lo único que tú conoces. Y bien dice el dicho, más vale viejo conocido que nuevo por conocer. Y entonces yo prefiero tener algo que puedo tocar, la pared del templo la puedo tocar, la Virgen la puedo tocar, la sinagoga la puedo tocar, y de repente te dicen, mira, el reino de Dios está acá, la ley y los profetas vienen hasta Juan, pero a partir de Juan, ojo, con el Cristo, esto es muy importante. Si tú ya viste que el Evangelio de Juan no está hablando de cosas físicas, tú ya viste, el templo no es físico, el maná no es físico, es el maná que viene de arriba, el verbo no es físico, el verbo viene del principio, todo no es físico. Entonces, ¿qué te hace a ti pensar que en lo físico está la salvación? Los primeros 4 capítulos de Juan son arrolladores. Es más, ni tu nacimiento es físico. Es lo que le dice a Nicodemo, tienes que nacer del aire, tienes que nacer de lo invisible. En los primeros 4 capítulos ya es para matar a Jesús. Primero, ¿por qué? Porque si yo no sé hablar lenguaje invisible, entonces no puedo entrar al reino de Dios. Y el lenguaje invisible es una cosa, en lo invisible, en la nada, no hay espacio, todo está unido. Solamente en lo físico tú ves, ¿dónde está la cancha de básquet? Está como a 30 metros de aquí. Eso es en lo físico. En lo invisible todo está unido. De modo que cuando tú sientes el reino de Dios, tú sientes, me siento unido a la ballena, me siento unido a la montaña, me siento unido a mi suegra, aunque usted no lo crea, me siento unido a todo, me siento unido con todo y con todos. ¿Por qué? Porque estoy palpando esa realidad. En los primeros 4 o 5 capítulos, Jesús, bueno, de hecho, cuando llegamos al capítulo 6, ya hay muchos discípulos que ya no andan con Jesús, porque su palabra es muy dura. ¿Lo recuerdan? Cuando Él habla de que coman mi sangre, beban mi sangre, coman mi carne. Nadie la agarra. ¿Y por qué no la agarran? Porque no tienen capacidad de abstracción. Dicho en palabras físicas, solo tienen capacidad material. No entienden de cosas abstractas. No entienden el reino de Dios. Es más, en la religión la mayoría de gente no entiende las cosas de Dios. Entienden las cosas de los hombres, les gustan las primeras sillas de la iglesia, los primeros asientos de la sinagoga, los primeros asientos en los congresos. ¿Por qué? Porque no han visto el reino de Dios, no entienden el reino de Dios, piensan que el reino de Dios es poder humano, cherada con el cura, cherada con el rabino. Piensan que el reino de Dios es por medio de dinero, nunca han entendido tu dinero perezca contigo. O sea, son personas que no han visto el reino de Dios. De hecho, yo creería que la mayoría de personas, por lo que observo, sin caer en juzgar, yo creería, por lo que observo, que la mayoría de personas desconoce lo que es el reino de Dios. Conocemos los reinos humanos, los reinos de poder, los reinos de manipulación, los reinos de ciertos ungidos. Y Juan es claro en Apocalipsis, vi el trono, y cuando ves el trono, Juan es claro, vi gente de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, y por qué no decirlo, de toda denominación, alrededor del trono. Vi las hayot, los seres vivientes, los serafines, los querubines. Es que ahí hay lugar para todos. De hecho, cuando uno lee la Biblia y vas leyendo el rey David y que él manda llamar a un hijo de Jonatán, a Mefiboset, esas son sombras de las realidades ocultas. En la mesa del rey David había lugar para el cojo Mefiboset. ¿Por qué? ¿Qué te está diciendo esa historia? Si Mefiboset vivió, si no vivió, si es verdad, si no es verdad, ¿qué importa? Lo que importa es que en la mesa del rey hay lugar para todos. Para todos hay lugar. Para todos. Para el cojo, para el sordo, para la prostituta. Para todos. Para la samaritana. Para el samaritano. ¿Okay? Ese es el reino de Dios. Un reino para todos. Y otra cosa bien interesante. Cuando se estudian los atributos de Dios, se dice que Dios es omnipresente. Pero ¿cómo
¿cómo es esto? Que es omnipresente, pero solo está en la iglesia. Imagínate, y uno estudia eso. Si uno llega a verlo, yo lo estudié. Pero realmente, si algo hace la religión judía, la religión del Islam, lo que es religión institucional, ciega a la gente. Es increíble que uno puede leer que es omnipresente, pero uno termina afirmando, pero solo está acá. Solo está acá. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa cuando hay un bitul? ¿Te imaginas tú? No solamente pierde el poder político, el poder religioso, el poder económico. Vaya, yo fui a Israel y volvería a ir a Israel las veces que yo fuera, ¿ok? Pero de repente, hey, ya fui, hey, ya estuvo bien. Mejor quiero ir a conocer otro lugar, porque la presencia de Dios está en todos lados. ¿Cómo pierde el turismo? ¿Me sigue usted con la idea? ¿Por qué el misticismo no le gusta al que está en el poder? No le gusta porque derrumba toda la estructura de poder. De hecho, ya hablamos que en esta conversación mística, ¿por qué no le gusta al macho? Porque el hombre está en el poder ahorita. Que le va a gustar que su mujer le venga a decir, fíjate que en una conversación que tuvo lugar en un lugar oculto, porque la conversación fue en oculto, estaban los discípulos, ¿no? Y eso es bien importante. Estas verdades se entienden en lo oculto, se entienden en el uno a uno, se entiende, la mujer está con Jesús. Aquí no hay 5,000 personas en un culto, aquí no hay 10,000 personas en una cruzada evangelística. No estoy diciendo que es malo. Lo que estoy tratando de hacer es que usted abra los ojos y se dé cuenta a dónde se revelan las verdades, a dónde se revela lo profundo. Lo profundo no se revela en la masa, no se revela en el rebaño de la masa. Lo profundo se te revela a ti cuando estás a solas, cuando hay tiempo para escuchar, cuando hay tiempo para meditar, cuando hay tiempo para escuchar, ok, ¿y quién es? Y Yeshua le dice, yo soy. Pero eso es a solas, no es con el marón, no es con la majada. ¿Okay? No es, mientras que para nosotros, desde la religión es al revés. Entre más hay es mejor. En la escritura ese patrón se quiebra otra vez. La aniquilación del patrón, la aniquilación del marón, de la masa, de la majada. Aquí venimos al concepto, al nuevo patrón. ¿Cómo se llama el patrón? También usted reconoce el patrón del reino de Dios. El patrón del reino de Dios es el remanente, lo poco, lo que queda. Lo que queda, importantísimo, porque cuando nosotros tocamos el reino de Dios y usted experimenta esta libertad, una libertad infinita, se le van a caer todos los miedos, se le van a caer todos los temores, todas las dudas, el que dirán, y qué pasa si quiebro. ¿Por qué? Porque su panorama es infinito, su panorama es eterno. Esto tiene unas profundas implicaciones. Pues bien, la mujer le pregunta eso y viene Jesús en el 21 y Jesús le dice, mujer, créeme. Y la palabra créeme es, ten emuná en mí, ten confianza en mí. Ojo, más que en su persona, en las palabras que le está diciendo. ¿Qué es emuná? Emuná es tener poder de recibir lo que se me está diciendo. Hay mucha gente que dice, yo creo en Jesús, pero no recibe lo que le dice. De hecho, por eso el problema con Jesús es que Él dice, ¿por qué vosotros no podéis recibir mi palabra? Él no quiere que se le reciba a Él, quiere que usted le reciba lo que Él está diciendo. Eso es Kabbalah, pero la gente no tiene capacidad de recepción hoy en día. Tiene capacidad de recepción física, si me hablan de cosas físicas, pero si me hablan de cosas espirituales, la gente patina. ¿Y por qué la gente patina? Porque no tienen los sentidos espirituales desarrollados. ¿Qué hemos hecho hoy con Marcelo y Dani a través de una meditación? Ampliar la vasija, tener esos recipientes más amplios. Jesús le dice, cree en mí. No es yo acepto a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Es tener la capacidad de recibir la información que Él te está dando. Es como una computadora. Si la computadora, el hardware, no tiene la capacidad de recibir el software, no se lo va a correr. Pero si usted tiene suficiente cableado, es lo que hacemos en la meditación, cablear el cerebro de una manera diferente, voy a recibir lo que Él me está diciendo. Y ojo, porque lo que Él va a decir, estamos en el siglo XXI y no mucha gente lo quiere recibir. No mucha gente está dispuesta a escuchar. Mira, tu iglesia no es el único lugar de adoración. Y eso no mucho pastor ni mucho rabino está dispuesto a escuchar. Mira, tu sinagoga no es la única sinagoga que hay.
No están dispuestos todavía. ¿Por qué? Porque se niegan a abrirse a recibir: mujer, cree en mí. Interesante. Y Yeshua no se lo dice a un hombre. ¿Y por qué no se lo dice a un hombre? Porque la mujer es más espiritual que el hombre. Lo hemos dicho 1.000.000 de veces. Por eso a Abraham se le dice: Abraham, escucha a Sara, tu mujer. Pobres los hombres que no oyen a sus mujeres. Los hombres que oyen a sus mujeres van a prosperar. Los hombres que no oyen a sus mujeres se van a hundir. Mire qué alegre está ahorita Vero ya. Porque la mujer es más espiritual que el hombre. De hecho, el mandamiento para rezar, ustedes conocen, según el Talmud, el mandamiento para rezar, ¿para quién es? Para el hombre. La mujer no tiene mandamiento para rezar. ¿Por qué? Porque siempre está conectada. El hombre no, los hombres somos más burros. Nos cuesta conectarnos más. La mujer está siempre conectada. ¿Y cómo lo sé? Va a mirar esta plática. Si es que no hay a dónde perdernos. De hecho, da risa cuando las teologías dicen: la mujer no se le permite enseñar, y citan a San Pablo, sacándolo de contexto a San Pablo. Y entonces, ¿cómo es que Jesús le dice a esta mujer que sea la que evangelice a toda Samaria? Pero qué ridículo. Sí, pero lo que pasa es que cuando yo tengo un patrón, yo no lo quiero aniquilar. Y más que las personas piensan, imagínense lo infantil de la gente, la persona piensa que su salvación depende de un credo, de un papel que ha firmado, no de lo que siente, no de su felicidad, no de su libertad, no de su aprecio, no de su gratitud, no de su gozo diario, no de la felicidad de la vida diaria, de la felicidad del lunes ir a trabajar. Yo no me aguanto porque sea el lunes, porque yo vengo a jugar, vengo a trabajar. O sea, no aguanto, no me quiero perder mi vida. Eso es lo que se siente en el reino de Dios. El reino no es comida ni bebida, sino justicia, paz, shalom y simha en el Ruach HaKodesh. Eso es entrar en contacto con el reino. Como bien dijo el padre Alfred Loisy, aquí la cosa es que esperábamos el reino y apareció la iglesia. Nadie que no quiera destruir la estructura de su iglesia institucional, nadie puede entrar en el reino de Dios. Ninguno de ellos va a entrar. No porque lo digo yo, sino porque voy a ver qué dice Yeshua. Lo que yo digo no importa. Lo que yo digo sale sobrando. O sea, ¿qué dice él? Dice, Jesús le dijo: mujer, créeme, emuná, ten emuná en mí, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Qué fuerte eso. Facundo, ni de aquí ni de allá. Ni aquí ni allá. Ni en Jerusalén ni en Samaria. Ni aquí ni allá. Ni con los pentecostales ni con los bautistas. Ni con los catecúmenos ni con los neocatecúmenos. Están los catecúmenos, pero aquí están los nuevos catecúmenos. Ni con Opus Dei ni con carismáticos. Y comienza, ni en el Vaticano, en Roma. También hemos estado en Roma con Ethel y con algunos de ustedes también fuimos a Roma. Es impresionante, porque cuando estuvimos en Jerusalén llegamos al Muro de los Lamentos y nos pusimos una kipá, porque según los judíos te cubres para hablar con Dios. Yo llegué con gorra al Vaticano, íbamos a entrar a la Capilla Sixtina y me dicen: quítese la gorra, y me la quitan, porque para entrar a hablar con Dios me la tengo que quitar. Así que aquí me la pongo, allá me la quito. Entonces, ¿qué hago? Me la pongo, me la quito, me la pongo, me la quito, me la pongo, me la quito, me la pongo, me la quito. ¿Y ustedes creen que en el Makom Kodesh, en el lugar secreto, usted cree que Dios está viendo si se la pone o se la quita? ¿Cree que el Eterno está pendiente de su lugar secreto si usted se la pone o se la quita? Ojo, yo tengo mi kipá, uso mi kipá. De hecho, en la boda pasada, que era una boda hebrea, ¿no? Ahí nos dieron kipá y ahí me la llevé a mi casa, súper bonita, tiene su lugar. No estoy diciendo que no tiene su lugar, pero cuando nos encontramos con alguien como Jesús, el nombre que hoy invocamos en una meditación, Jesús destruye todo patrón de la religión. No deja patrón de religión arriba, la va a quitar, la va a trascender, la va a trascender, la va a trascender. Por lo tanto, le va a decir: ni en este monte ni en Jerusalén. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene, y me gusta esto, la hora viene y ahora es.
Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran es en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Si nosotros venimos y estamos dispuestos a aniquilar el lugar, estoy hablando de una cosa ahorita, es decir, esto es lo que algunos meditadores, me regaló un libro muy bonito Marcelo, ¿verdad? De alguien que habla de que para entrar, él no le dice el reino de los cielos, porque cada quien le llama desde su punto de vista. Para entrar al campo unificado cuántico hay que acceder desde un no lugar, desde un no yo, desde un no tiempo, desde un no cosa y desde un no cuerpo. Juan, en los primeros 4 o 5 capítulos, Jesús nos habla de lo mismo que hoy la gente que le encanta la física cuántica está descubriendo. ¿Quieres entrar en contacto con la realidad más profunda? Debes de ir en no cuerpo. ¿A dónde aparece eso? 2 Corintios 12. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. No cuerpo. Jesús lo tiene claro, quizás lo voy a desarrollar los próximos sábados, cuando Él dice, le dice, derriben este templo y en 3 días yo lo voy a volver a levantar. Pero dice el Evangelio de Juan, mas Él hablaba del templo de su cuerpo. Ese es un no cuerpo. ¿Quieres tú descubrir tu cuerpo como templo? Tienes que ir al no cuerpo. No cosa. Jesús, la no cosa viene desde Juan 1. No hay cosa que no haya sido creada por medio del verbo. La sustancia de todo es el verbo. Si vamos a la no cosa, encontramos al verbo. Pero si tú te crees, aunque sea poca cosa, no entras al reino de los cielos. Vamos al no tiempo. Vemos Juan, el Evangelio de Juan, y aparece Juan el Bautista. El que viene después que yo es antes que yo. ¿Cómo es eso? ¿Viene después o es antes? Ese es el no tiempo. Si nosotros no conocemos el no tiempo, tampoco hemos entrado al reino de Dios. Vamos a hablar de eso las próximas clases, las próximas enseñanzas. Que por eso entonces cuando meditamos, entramos al no tiempo. Yo no sé si ustedes notaron, se nos fue más de 30 minutos. No lo sentimos. ¿Por qué? Porque cuando tú meditas, te vas más allá del tiempo. Una meditación va más allá de la velocidad de la luz. ¿Lo sabían? En una meditación tú entras a una frecuencia de más de 300.000 kilómetros por segundo. Por eso el tiempo se dilata. Y cuando entras a más velocidad que la luz, pasas de Briyat Silut. Es decir, pasas al dominio del registro akáshico y hay un montón de nombres. Entras al reino de Dios. Pero al reino de Dios no entras en tiempo. Por eso Jesús es tan difícil captar si yo no he captado la eternidad. Y Él va a decir, este no tiene 40 años y ya vio a Abraham. Sí, porque antes que Abraham fuese, yo soy. Ese es no tiempo. Vamos al no yo. El no yo. Si alguno quiere aprender conmigo, niéguese a sí mismo. No yo. No puedes aprender de Él si todavía es yo. Y vamos al no lugar. Estamos en el no lugar. Si no pasamos del no lugar, ¿cómo vamos a llegar al no yo? Al no tiempo, al no cosa, al no cuerpo. ¿Cómo? Pedro diría, esto es imposible. Pero Jesús le dice, tranquilo, Pedro, para los hombres es imposible, pero no para Dios. Es confianza, al final es confianza. Confianza. Emuná, confianza. Por lo tanto, ¿de qué está hablando acá Yeshua? Y aquí vamos a ir aterrizando y vamos a preguntas y respuestas. ¿De qué está hablando ahorita Yeshua? ¿Verdad? Luego vamos a estudiar cómo trascender también el bitul del yo. Eso es terrible. De hecho, siempre lo estamos trascendiendo. Siempre. Es la negación de uno mismo. Pero lo primero, o lo que hoy quiero traer a colación es el no lugar. El no lugar. Al final, ¿por qué nos reunimos en Shabbat? ¿Y por qué venimos? Porque quiero aprender. Quiero aprender, quiero una comunidad, quiero ser parte de un lugar, porque es una necesidad física, quiero tener amigos, etc. Pero no nos equivoquemos. Lo eterno, o el omnipresente, está aquí, está en una cafetería,
Está en mi casa, está en un cumpleaños, está en una boda, está en la montaña, está en todos lados. De hecho, si yo elevo mi conciencia, me daría cuenta que no hay lugar al que yo vaya en el cual la presencia de Dios no vaya conmigo. Siempre irá conmigo, siempre a donde vaya. De hecho, es la meditación la que me ayuda a tomar conciencia, de no solamente sentirme. Yo sé que cuando volvimos, uno dice, ya no quiero volver otra vez a la realidad, me quiero quedar ahí tan tranquilo que estamos, ay, no, quedémonos aquí, ya no volvamos, sigamos acá, ¿ok? Pero la idea es, no, vamos al movimiento, y hay que ir al movimiento, o como en buen salvadoreño decimos, hay que ir al ajolote, y hay que ir al ajolote del trabajo, y ahí hay que llevar la quietud, ahí hay que llevar la paz, ahí hay que llevar el sosiego, ahí hay que llevar el shalom, ahí hay que llevar la experiencia meditativa. Solo cuando la paz de Dios está en mí, no por situaciones externas, es cuando realmente estoy tocando el reino de los cielos. Claro, alguien dice, pero esto es difícil. Por supuesto que es difícil. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. Entonces uno necesita entrenar. Como ir al gimnasio. De repente uno dice, no hombre, hoy en el trabajo me salí del reino de Dios 40 veces. O 50 veces. Y uno al principio le echa la culpa. Es que mi jefe me saca del reino de Dios. No, tu jefe no te saca del reino. Él lo más probable es que ni lo conoce. Es como Jesús diría, es que Pilato me sacó de mis casillas. Jesús ni le responde. Porque Pilato, por más que lo obligue, no puede sacar a Jesús de su centro. No puede. No puede. Porque Jesús vive el reino de Dios, no el reino de Pilato. Por lo tanto, el trabajo es diario. El trabajo es diario. Tómense 5 minutos para meditar al día. En el día, al final, hagan un examen de conciencia, sin culpa y sin vergüenza, para ver cuántas veces alguien, entre comillas, alguien, al principio uno dice, ya la hice, dice uno. Es Vero la que me saca de onda. Así dice uno al principio. Al principio uno dice así. Todos comenzamos así. Y decimos, ya avancé espiritualmente. No, todavía no has avanzado mucho. Avanzas cuando dices, siguiente paso del avance, fulano de tal hace que pierda mi paz. Ya avanzaste bastante. Siguiente avance es, perdí mi paz. Ya no hay enemigo externo. Ya no. Eres tú. Ya solo eres tú. Ese es otro nivel espiritual. Que honestamente, aquí hay mucha gente joven. Yo desearía que ustedes no pierdan el tiempo. Y comienzan a entrenar duramente. De hecho, ¿qué pasaje más lindo este? Desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. Y solo los valientes lo arrebatan. Levante la mano, hermano. Olvídese de esas tonteras. Hágase un favor. Olvídese de cuentos. Olvídese de tonteras. Olvídese de tonteras. Solamente vea su vida. Tiene paz. Tiene el gozo. Tiene el reino. O al menos se está esforzando por el reino de Dios. Al menos está permitiendo que entre la palabra. Es receptor con emuná de lo que dice Yeshua. Poco importa lo que digo yo, poco importa lo que dice Breslev. Y es más, y en el análisis final lo más importante es lo que usted dice, lo que usted siente y lo que usted piensa. Al final cada persona sabe si vive su infierno o si vive su cielo. Si vive su Hades o si vive su paraíso. Pero hoy al menos aprendemos algo para renovar nuestra mente. Incluso en la semana podemos respirar y meditar una cosa. El lugar de Dios y mío es su cuarto. Lleve la presencia de Dios a su cuarto. Comience por eso, o a su vida. Luego llévela a su lugar de trabajo. Ese es otro paso para más adelante. Durísimo, muy difícil. Dificilísimo. Porque el jefe le grita y usted quiere responder. O la persona le grita
y usted por dentro siente que se le revuelve todo el desayuno, el almuerzo, la cena de noche. Es normal, es normal. Pero si algo bonito, y sí me gustaría, ya que ustedes vienen estudiando Torah, hoy estamos estudiando la Biblia desde un punto de vista más profundo, es no perder el tiempo. Porque aquí podemos estar 30 años más sin cambiar, sin transformarnos, con los mismos miedos, con los mismos resentimientos y con las mismas creencias. Si se rompen los patrones, emergen nuevas formas. Si no se rompen los patrones, nunca va a emerger lo nuevo. Y si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Amén.